Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 214, correspondiente al día 17 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.148 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 20 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda, 14, 8 contactos estrechos aislados, una búsqueda activa de casos, una consulta por egreso, una consulta por síntoma, 3 pacientes derivados desde Clorinda a la ciudad de Formosa. Formosa capital, 6, 3 búsquedas activas de casos, 2 consultas por síntomas, 1 contacto estrecho. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 10 pacientes, 1 del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, y 9 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 1 Cincuentenario, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 953. Total de casos recuperados, 315. Casos activos, 604. Fallecimientos por coronavirus, 6. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 28. Cantidad de test realizados a la fecha, 52.455, con un 1.82% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 198, casos activos 125, fallecimientos por coronavirus 3, personas en cuarentena en Clorinda 149, Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 219, casos activos 171, fallecimientos por coronavirus 1. Personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 196. El Chorro, casos diagnosticados, 123, casos activos, 123, personas en cuarentena en El Chorro, 310. Formosa capital, casos diagnosticados, 75, casos activos, 73, personas en cuarentena de Formosa, 398. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 410. Control en la vía pública, 19.305 personas y 5.063 vehículos. Infracciones, 136 vehículos por restricción de circulación y patente y 478 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingreso irregular judicializado 5, más 4 contactos en estudio. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa
12.884 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 3.252 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 17.352 personas. 7. Con provincianos. Estamos en una batalla intensa, diaria y sin pausa contra un virus que pone en serio riesgo la salud y la vida de las personas. En Formosa decidimos actuar frente a este peligro con responsabilidad y unidad, como pueblo y gobierno, utilizando todos los recursos económicos, humanos, logísticos y sanitarios posibles para enfrentar esta pandemia sin precedentes y proteger a toda costa a cada familia formoseña. Quedará grabada en la historia esta gesta del pueblo formoseño. También quedará en la memoria colectiva la actitud indolente y mezquina de quienes solo buscan intereses personales o réditos electorales, mientras la comunidad organizada lucha por la salud y la vida de cada uno de sus miembros. El tiempo nos ha enseñado que la verdad prevalece sobre la mentira, el amor prevalece sobre el odio y que el pueblo formoseño, unido, organizado y solidario, prevalece sobre toda adversidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 314 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En esta batalla intensa, como señalábamos en el parte, es importante conocer qué es lo que pasa en esta casa común que es la provincia de Formosa, pero también qué es lo que está pasando a nivel regional, nacional y mundial, porque esta pandemia afecta a todos en el planeta. Con esta información, relevante y valiosa, por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar a dar el informe diario de cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo, nuestro país, nuestra región y también las actividades que se desarrollan en este sentido en toda la provincia de Formosa. Podemos observar en la siguiente placa que son 94.587.485 personas que ya han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en el mundo por coronavirus es de 2.024.869 personas. En nuestro país tenemos 1.791.979 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en nuestro país es de 45.295. El 87.8% de las personas ya han sido recuperadas de la enfermedad. Acá vemos lo que sucede en algunos países para destacar. En Alemania tenemos que 2.038.645 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en Alemania es de 47.121 personas. Las vacunaciones en este país se iniciaron hace casi 3 semanas y fueron inmunizadas ya más de 1 millón de personas. En la China tenemos 91.850 casos, con 4.742 personas fallecidas.
En ese país se terminó la construcción de un hospital de 1.500 habitaciones en la ciudad de Nang Nong, en la provincia de Hebei, además de otro hospital de 3.000 habitaciones en la capital de Hebei, donde un total de 645 personas están siendo tratadas después de detectar un nuevo rebrote. En España, el número de casos es de 2.252.164 personas, mientras que el número de fallecidos es de 53.314. Los Estados Unidos tenemos 23.660.247 personas afectadas por la enfermedad, mientras que ahí, en este país, en los Estados Unidos, el número de muertos asciende a 393.455 personas. También en ese país detectaron 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2, que podría ser más contagiosa y que presenta un comportamiento similar a la británica, una de las variantes. Acá podemos observar en nuestra región que en la hermana República del Paraguay ya tenemos 121.648 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de personas fallecidas es de 2.495 personas. En el Chaco tenemos 28.338 personas afectadas por esta enfermedad. El número de fallecidos en la provincia del Chaco, lindante con nuestra provincia al sur, es de 750 personas. En la provincia de Salta, lindante también con nuestra provincia al oeste, el número de personas afectadas por esta enfermedad asciende a 23.043 personas, mientras que el número de fallecidos en la provincia salteña es de 1.042 personas. Podemos observar en esta placa que el número de fallecidos en la capital federal asciende a 6.050 personas y 1.967 muertes por millón de habitantes es la tasa de mortalidad específica que presenta la ciudad de Buenos Aires, la más alta del país. 998 muertes por promedio es por millón de habitantes en toda la Argentina, mientras que la provincia de Formosa, con 6 fallecidos, muestra una tasa de 9.37 fallecimientos por millón. Informamos que de la habilitación del nuevo laboratorio de PCR en el Centro de Salud de la Nueva Formosa. Podemos observar las imágenes cómo están trabajando ya desde el día de ayer, que se hicieron la prueba a punto de todos los equipamientos y se procesaron las primeras muestras. El laboratorio analiza las muestras por búsquedas aleatorias que se realizan por los barrios y, por otro lado, desde el lunes podrán presentarse voluntariamente quienes consideren que por algún motivo en particular deban realizarse un hisopado, a diferencia del barrio 2 de Abril, que está destinado exclusivamente al personal esencial que deba salir de la ciudad y necesite su PCR negativo, como así también al procesamiento de muestra por búsqueda activa en el territorio asignado para ese centro de salud o hospital de día del 2 de abril. El equipamiento con que cuenta este nuevo laboratorio del Centro de Salud de la Nueva Formosa es de 3 termobloques, 2 minicentrífugas de enfriamiento de reacción por lisis, una cabina de seguridad personal, lámparas germicidas para esterilizados por luz ultravioleta, microcentrífugas de tubos cónicos para hisopados, como así también están destinados el personal compuesto por 3 bioquímicos, 3 técnicos y 3 administrativos que están ya trabajando en ese lugar. También podemos ver en esta placa el rastrillaje en el área programática del Centro de Salud de la Nueva Formosa, donde desde el día de ayer el personal de salud realizó 130 hisopados. Podemos observar acá también la capacitación del personal sanitario, porque esto
son nuevas técnicas y requiere que toda la cadena de proceso esté bien puesta a punto. Esto significa que el personal que debe realizar el hisopado debe realizar las prácticas correspondientes previamente, que lo hacen primero en una capacitación teórica en el hospital de alta complejidad, luego hacen sus prácticas en la UPAC y por último ya se trasladan al centro de salud para su trabajo en terreno, en donde se le vuelve a marcar cuáles son los puntos a trabajar en el territorio asignado. Esto es lo que estamos viendo en esta placa, donde vemos de esta última capacitación y que ya fueron en terreno, estuvieron trabajando en el transcurso del día de ayer. Muchas gracias. Gracias, doctor. En esta casa común, que es la provincia, somos una gran familia. Por eso nos importa mucho cómo está cada uno de nuestros comprovincianos internados en nuestro sistema de salud. Por ello, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente las personas que están cumpliendo su internación por diagnóstico de infección por coronavirus, que es el COVID-19, que es el nombre que se le da al cuadro de la infección, están distribuidos en 12 centros, incluido el Hospital Interdistrital Evita. Estos 12 centros están distribuidos a lo largo de toda la provincia. Hay 4 que están en la localidad del Chorro, hay 1 que está en la localidad del Potrillo, hay 2 que están en la localidad de Ingeniero Juárez, también hay 1 en Las Lomitas, en Clorinda hay 1 actualmente, probablemente más adelante haya 2, pero actualmente hay 1, y en Formosa Capital ya contamos con 3, el hospital más el Cincuentenario y también actualmente donde se emplaya donde era el Colegio Nacional Juan José Silva, actualmente EP54, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Actualmente se encuentran ahí internados los pacientes, están bajo seguimiento y control obviamente diario, con atención médica y de enfermería, donde se realizan sus estudios. La mayoría de todos estos lugares son personas que están asintomáticas, sin comorbilidades graves. Todas aquellas que tengan síntomas moderados, por ejemplo, o tenga síntomas leves, pero que tenga alguna comorbilidad grave, o inclusive puede ser asintomático, pero tenga alguna comorbilidad complicada, ya se va derivado al hospital interdistrital. Actualmente ahí están los más complejos, ¿sí? Entre ellos hay 12 personas pacientes que están internadas en terapia intensiva, de las cuales hay 4 que están en situación grave, porque tienen necesidad de la asistencia respiratoria mecánica, y las 8 otras personas restantes son considerados como cuadros moderados. Las 4 personas que están con necesidad de asistencia respiratoria mecánica, hay 2 que están en situación crítica, por decirlo así, o sea, dentro de la gravedad, peor pronóstico porque ya tiene varias fallas de otros órganos, no solamente la afectación del pulmón. Las otras 2 personas que están con asistencia respiratoria mecánica están con necesidad por la alteración obviamente de la funcionalidad del pulmón, pero no están tan críticos como las otras 2 personas. Igualmente, estas 4 personas, por supuesto, son pronóstico reservado, se ve el día a día y las horas tras horas. Las otras 8 personas que son moderados están con necesidad de oxígeno, pero solamente con un aporte con una mascarilla, o algunos tienen la bigotera y están en terapia intensiva para un mejor control, además de sus comorbilidades. Todos tienen su afectación por coronavirus, principalmente obviamente el pulmón, el cual causa las neumonías, lo que requiere la necesidad de su oxígeno, y por ello pasan a estos lugares y están actualmente ahí. El resto de las personas, como dije, dentro del hospital están estables, controlados. Hay varias personas que tienen mucha comorbilidad, algunas enfermedades inmunocomprometidas, oncológicas, así que están también bajo seguimiento. Se ve su evolución no solamente por coronavirus, sino en su patología de base.
Los de Clorinda, las personas que están en Clorinda actualmente, que están en el centro, este centro de aislamiento, que en realidad cuenta con 120 camas, para completar, obviamente, es el total, no está lleno, falta, algunas tenemos por suerte disponibilidad de camas. En Clorinda también se está haciendo el seguimiento a medida que va progresando el cuadro, si es que se necesita alguna situación en particular. Obviamente tiene la apoyatura del hospital distrital, también del hospital de Clorinda, y donde ahí son evaluados y posteriormente, si se requiere o no, pasan a, si requiere mayor complejidad, por supuesto, a su derivación al hospital interdistrital. En Clorinda también es donde tiene casi mayor complejidad, por supuesto, porque es la ciudad más importante de Formosa, donde también probablemente más adelante se amplíe la capacidad con otros centros más adelante. En el transcurso de la semana veremos si tenemos algunas altas, estuvimos teniendo en estos días algunas de ellas, esperemos que más adelante podamos tener más altas. Tenemos en cuenta que fue en este transcurso, este poco tiempo, mucha cantidad de positivos, por lo tanto, más adelante seguramente vamos a tener más altas a medida que pase el tiempo. Gracias. Doctor Vivolini, por favor, si podemos informarle al pueblo de Formosa de los pacientes que están en terapia intensiva, de qué lugar de la provincia son. Habíamos dicho anteriormente de que la mayoría, en los días previos, había uno que estaba categorizado que era de Juárez. En realidad es una persona que es de Clorinda, pero había ido a Juárez. Por lo tanto, exactamente dónde fue adquirida la infección es difícil ya ahí si es exclusivamente Juárez o no. Pero si contamos hoy día las 12 personas que están en terapia intensiva, tanto las 4 graves como las 8 moderados son todos de la localidad de Clorinda. Eso me refuerza y muchas gracias por recordármelo, que tenemos que hacer hincapié, que hay que consultar tempranamente ante cualquier síntoma, un solo síntoma que pueda ser compatible con coronavirus, debe consultar tempranamente para hacer todo lo necesario para hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Recordemos que, por ejemplo, el plasma hoy día funciona muy bien dentro de los 3 primeros días de iniciados los síntomas en los pacientes que tienen comorbilidades mayores de edad y que pueda evolucionar desfavorablemente. Por lo tanto, si uno consulta 5 o 6 días después, cuando ya se siente muy mal el tratamiento del plasma, llegamos tarde. Por lo tanto, es muy importante consultar tempranamente. Si no, llegan muy tarde y terminan en terapia intensiva y es más difícil revertir la situación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Señalábamos que tenemos una casa común, que somos una gran familia en la que nos importa cómo está cada uno de los miembros, pero también somos una comunidad organizada. Y en ese sentido, cada uno de nuestros municipios tiene un rol fundamental en lo que es la lucha contra la pandemia del COVID-19, pero también en otros aspectos sanitarios que son fundamentales. Al respecto, tal como nos acompaña todos los días en las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el intendente de la ciudad de Formosa, el ingeniero Jorge Joffre, nos expondrá al respecto. Ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Les deseo a los queridos vecinos que tengan un buen domingo en familia y que se cuiden, porque este es un momento en el cual evidentemente tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, y tenemos que tomar los hábitos que acá los médicos y los infectólogos nos dan permanentemente. En cuanto a lo que ha dicho el ministro González, es cierto, en cada uno de los municipios, de los 37 municipios y comisiones de fomento, existe un trabajo interrelacionado
entre el gobierno de la provincia de Formosa y los municipios. Y en el caso particular del municipio de Formosa, nosotros tratamos de mantener todos los servicios activos, poniendo la mayor cantidad de gente posible, tanto personal municipal como de cooperativas, en la calle, a trabajar en la recolección de basuras, en el barrido, en el cambio de focos, en la limpieza de los desagües pluviales y también colaborando, por supuesto, en lo que sea el mantenimiento de los centros de alojamiento preventivo con el corte de pasto y en el resto de los centros de alojamiento también con el retiro de las basuras no convencionales. Y un trabajo muy importante también que venimos desarrollando en forma conjunta, porque no debemos olvidar que aparte del coronavirus, otro de los flagelos que nos azota en esta época, sobre todo del verano, es el dengue. Entonces hemos actualizado el convenio que teníamos con el Ministerio de Desarrollo Humano junto con la Policía de la provincia de Formosa para realizar descacharrizados en diferentes barrios de la ciudad, en los cuales venimos desarrollando una tarea muy pero muy importante, en la cual se ingresa a los domicilios y se retira todos aquellos elementos que ya el vecino no utiliza más. Y también hemos observado, ¿no es cierto?, en ese recorrer los diferentes barrios, que hay algunos vecinos que son acumuladores de cosas que posteriormente no se usan y que son aportes como para que sea el lugar donde cual se crean las larvas del mosquito transmisor del dengue. Así que le pedimos que en ese sentido tengan el cuidado correspondiente y que ante cualquier duda o eventualidad de que quieran que se vaya a retirar esa basura, se comuniquen al 0800 9999 147, de tal manera que desde el Centro de Atención al Vecino se anote esa inquietud y nosotros podamos ir a cumplir con nuestra tarea. Y bueno, y vamos a seguir en este camino que estamos recorriendo todos los formoseños juntos para tratar de salir de esta situación que hoy nos agobia y que evidentemente tenemos que tratar de lucharla entre todos unidos y solidarios. Gracias, señor Intendente. El rol de los municipios en la provincia es clave y fundamental, como también la actitud que cada uno de nosotros y nosotras asumamos en el cuidado de nuestra salud para de esa manera poder cuidar a quienes amamos y a toda la comunidad. Con estas cuestiones propias del cuidado, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará mayor información. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, como todos los días, en los partes que hacemos informando a todos nuestros queridos formoseños y formoseñas, lo más importante, y por sobre todo más allá de la información de los casos, que es quizá la parte que uno está esperando constantemente, ver cuántos casos hay, en qué lugares son, con qué circunstancias se dieron estos contagios. Siempre atrás de cada uno de los casos y de esta situación que estamos viviendo van a estar las recomendaciones de cómo podemos evitar entre todos que esto siga avanzando, agravándose, complicándose. Y esto es un trabajo que lo hacemos, como siempre decimos, entre todos. Las decisiones político-sanitarias de un principio están puestas fundamentalmente a controlar esta situación, pero es indispensable el trabajo que cada uno de nosotros hacemos con responsabilidad, cuidándonos y cuidándonos al otro. Hablamos el otro día de cuál es el mecanismo más importante, que es a través de los contactos estrechos. También son los aerosoles. El día de mañana vamos a profundizar este tema. Pero fundamentalmente tenemos que tener la responsabilidad entre todos de cuidarnos hoy día, justamente porque no sabemos en qué circunstancias se pueden presentar los contagios. Y los contagios se deben fundamentalmente a la cercanía de menos de 2 metros, sin tener el resguardo de la protección del barbijo, que está demostrado la utilidad que tiene el barbijo para prevenir las infecciones y por supuesto también, y previene otras infecciones, el lavado frecuente de manos, desinfección con alcohol. De los casos que hemos tenido hoy, por ejemplo, en la gran mayoría
de la literatura informa que aproximadamente el 50% o más de los casos son asintomáticos. Cada vez se le dio más importancia al rol o justamente a cuál es el factor que tienen los asintomáticos en la propagación de esta pandemia. Al principio se pensaba que los asintomáticos no transmitían, hoy se sabe que los asintomáticos transmiten, que tienen un periodo que puede ser antes de que comiencen los síntomas o mantenerse asintomático durante toda su evolución. Hay un estudio hecho y publicado en una revista importante de medicina que habla que el 59% de los casos nuevos se explican por transmisión asintomática. 59% de los casos nuevos son por transmisión asintomática. De estos 59%, el 35% es en el periodo justamente presintomático, que son 48 o 72 horas antes que aparezca algún síntoma. Y 24% son de personas que se mantienen asintomáticas durante toda su evolución. Entonces, por un lado, insistir que cuando una persona tiene síntomas, tiene que acudir a la consulta. Tiene que acudir a la consulta si presenta algunos de los síntomas característicos que siempre reiteramos, que son muy generales. Un poco de fiebre, dolor de garganta, tos, decaimiento, puede tener trastornos del gusto, del olfato, un cuadro digestivo con diarrea o vómitos. Son suficientes como para pensar que en caso es sospechoso. Es sospechoso. Fundamentalmente en las localidades que están bajo este aumento de casos, como puede ser Formosa Capital, la zona de Ramón Lista y Matacos, Clorinda. Son las zonas que hoy por hoy estos síntomas pueden ser característicos y hay que descartarlo haciendo el test correspondiente, que es tomar una muestra para hacer el análisis de PCR. Este análisis de PCR hoy está accesible en todos estos lugares, tanto en el oeste, en Capital se están distribuyendo en distintos barrios, hoy se está instalando también un equipo de PCR en el Hospital Central, así que va a haber, aparte del hospital de alta complejidad, en el Hospital Interdistrital para la Contingencia de Evita, en la UPAC, en el Hospital Eva Perón, en el 2 de abril, en Nueva Formosa, también vamos a tener otro lugar de diagnóstico que es el Hospital Central. Y además en Clorinda. Entonces, la accesibilidad al estudio está en todos estos lugares. Estos síntomas son los que uno debe inmediatamente acudir a la consulta y no automedicarse. Pero por otro lado, también, y hablando de lo asintomático, es necesaria la búsqueda activa de casos. Por eso se va a seguir dando visitas en todos los barrios, invitando a los vecinos a colaborar en el sentido de que tengan la buena predisposición y la actitud correcta de permitir el hisopado. Porque puede ser una persona asintomática y que pueda estar transmitiendo. Cuanto más hagamos estos estudios, vamos a poder controlarlo entre todos. Por eso, por un lado, también insistir de que va a ser un trabajo que se va a intensificar y que tenemos que mostrar nuestra colaboración, nuestra participación de esta manera. Y también pensar, por otro lado, de que cuanto más hisopados hagamos y menos detectemos, lógicamente que eso nos muestra también cómo va evolucionando la pandemia. Ayer, por ejemplo, se hicieron en total 1.148 test, como mostraba el informe, con 20 positivos. O sea que el día de ayer tuvimos 1.7 de positividad. Para pensar que esta situación está bajo control, tiene que ser menos del 10%. Hay casos, sí, hay casos todos los días. Tenemos que seguir haciendo hisopados, tenemos que diagnosticarlos. Estas personas que se realizan los hisopados tienen que ser confirmadas con PCR. Ahora se está dando la posibilidad de que algunos laboratorios privados puedan hacer una detección de antígeno, que puede ser útil cuando una persona tiene síntomas, pero no confirma la enfermedad de COVID-19. La confirmación se da únicamente por PCR en algunos de los establecimientos públicos. Esto también es importante de resaltar. El diagnóstico definitivo va a estar dado en todos los laboratorios públicos que tienen la capacidad instalada para hacerlo. Por otro lado, también recordar de que una vez que diagnosticamos y hay un caso que es positivo, se verifica primero si tiene síntomas o no tiene síntomas. Las personas que son asintomáticas pero que tienen el virus van a hacer su aislamiento en los centros de atención sanitaria, que hay 12 centros de atención sanitaria en toda la provincia. Estos centros de atención sanitaria están establecidos para casos que tienen la infección positiva.
Por otro lado, los que tienen síntomas son los pacientes que están internados en el Hospital Interdistrital Evita, aunque estos síntomas sean leves. Que es la gran mayoría de los pacientes que están internados hoy en el Hospital Interdistrital Evita. Los contactos estrechos, las personas que ingresan por el programa ordenado y administrado van a los centros de alojamiento preventivo. 14 días con todos los controles e hisopados que se realizan durante ese tiempo. Esto para que se entienda que los centros de atención sanitaria están destinados para personas que están portando el virus y pueden infectar a otras. Por eso son centros de aislamiento. Los CAP o centros de alojamiento preventivo son centros de cuarentena, que es preventivo. Esto para clarificar algunas dudas que había con respecto a qué personas estaban en cada uno de estos lugares. Así que bueno, nos queda el trabajo responsable y el cuidado personal, que cuidándonos nosotros, estamos cuidando a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Doctor Romero Bruno, aprovechando la participación ciudadana a través de las distintas plataformas de comunicación, hay una consulta que nos la realiza Liliana y nos dice, aquí en mi barrio, he de omitir el nombre del barrio, no hisoparon casa por casa. ¿Sería conveniente si podemos explicar el muestreo, cómo funciona? Sí, hay dos características. En principio, se trata para establecer un diagnóstico de situación, donde uno está justamente viendo cuál es la realidad de cada lugar, tomar un muestreo. Es muy difícil comenzar a hacer casa por casa a todos y a cada uno de los integrantes de cada casa. Entonces se van haciendo dentro de un barrio, algunas casas en particular, tomadas muchas veces al azar en algunos casos, y dentro de la familia también algunas de las personas que por ahí tengan mayor riesgo. ¿Qué quiere decir el riesgo? Que tengan mayores contactos. La persona que sale, que trabaja, que tiene más movilidad dentro de la casa, la persona que lógicamente pueda estar asumiendo mayor riesgo. Entonces, dentro de la misma casa, uno también trata de identificar a esa persona para que ella sea representativa de la familia. Y después dentro de los domicilios, bueno, eso se va haciendo un trabajo que se va a ir reiterando vez tras vez. La idea ahora, cuanto antes podamos abarcar la mayor cantidad de barrios, y para eso es justamente este muestreo que se realiza, aproximadamente uno cada 10 domicilios. Cuando se da la posibilidad, se va haciendo un trabajo uno por uno, pero ahora tratamos de abarcar lo más posible en el menor tiempo, y esto, la mejor manera es tomando muestreo. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Rubí para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Le quería preguntar al doctor Gómez o al doctor Violini con respecto a las vacunas que llegaron al país el día de ayer, si ya está programado para que llegue a Formosa, cómo va a ser el sistema y cuánto corresponde para la provincia de Formosa. Muchas gracias. Sí, obviamente está planificado, ya se va a distribuir, todavía no llegó, pero va a llegar a medida que, obviamente, es importante saber que ya son las vacunas exclusivamente para aquellas personas que ya fueron vacunadas previamente, porque esta es la segunda dosis y es otro tipo de vacuna similar pero distinta a la primera. Por lo tanto, aquellos que recibieron la primera recibirán en esta oportunidad, también serán 2 tandas, en este primer momento, la semana que viene, y después en 7 días recibirá la otra tanda y se terminará de vacunar a aquellos que se vacunaron en esa segunda tanda. Las personas, como vuelvo a decir, son aquellas que están nominalizadas, vienen bien identificadas para vacunar a aquellas que tienen la constancia previa de vacunación. Inicialmente va a ser así, a la espera que vengan nuevamente las primeras dosis para más adelante. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque. Bueno, empezar básicamente con una pequeña acotada defensa o derecho a réplica. Primero, pedir disculpas por la mala interpretación o quizás no suficiente claridad para expresarme de lo que sucedió el día de ayer con las afirmaciones hacia las comunidades aborígenes. La verdad que lo que a uno lo angustia es haber hecho sentir mal a algún tipo de personas
de esas comunidades. Esa no ha sido la intención, claramente. Pero bueno, se ha armado todo esto. Usted automáticamente, de manera instantánea, ministro, me ha manifestado un repudio del Consejo, cuando en realidad era usted el único que manifestaba el repudio. Pero bueno, más allá de eso, mis disculpas nuevamente públicas por lo que se ha malinterpretado o quizás se ha expresado mal, pero que constituye nada más que una literalidad del testimonio de una persona que dice exactamente lo que yo dije delante de estos micrófonos. No es algo que lo haya dicho yo, que lo haya elaborado yo, sino que lo dijo una persona. ¿Y por qué la literalidad de mostrar algo tan crudo a través de las palabras? Para presentar el cuadro de hacinamiento que había en el Estadio Cincuentenario. ¿Cuál era el nivel de suciedad? ¿Cuál era el nivel de ahogo? ¿Cuál era el nivel de angustia? Para eso se usa la literalidad como recurso estilístico en el periodismo. Ahora iré a responder una denuncia presentada por discriminación de Pablo Sosa, que es un militante del gobierno, que pertenece a las comunidades aborígenes. Iremos al INADI, por supuesto que responderemos esto que le estoy respondiendo acá, un poco para aclarar a la gente cuál ha sido toda esta campaña que han montado los militantes por la vida en mi contra, como suelen hacerlo normalmente en las redes. Pero primero voy a impugnar y a rechazar la titularidad de quien está al frente del INADI, Victoria Donda, porque no tiene moral para juzgar a nadie en un acto de discriminación cuando ha explotado a una empleada suya boliviana. Ir a la pregunta, ya llego, favor. Ministro. Usted déjeme hacer el descargo. Vamos a la pregunta. Es un derecho a réplica. Vamos a la pregunta, no, por déjeme favor, terminar señor. y le hago la pregunta. Por favor, pero usted se enoja con otros periodistas. No, déjeme Entonces, respete también. Termino enseguida, es un minuto. Nada más. Vamos a la pregunta, es un minuto. por favor. Me resulta llamativo que, por ejemplo, no haya repudiado a Chilú Leguizamón cuando robaba los documentos de los DNI, a Cristino Mendoza cuando hacía lo mismo, eran dirigentes del peronismo, y ni siquiera haya repudiado el ataque y la muerte de 2 formoseños en la primavera, cuando usted también era ministro de Trabajo y de Seguridad, ¿no? Pero bueno, he recibido apoyos por parte del presidente del Consejo Consultivo Aborigen, el dirigente Félix Díaz, ayer, que ha avalado absolutamente todo mi trabajo. Dicho esto, bueno, vamos a ir al INADI a defendernos, ¿no? Pero más allá de los ataques suyos, ministro, y esa parte oscura en donde no repudia absolutamente lo que causa muertos bajo su administración, la pregunta puntual es, y tiene que ver con una señora, se llama Bienvenida Frutos, de 74 años, que está en un centro de aislamiento en el barrio La Colonia, y la sobrina me ha hablado porque dice que está sedada desde hace 2 días, no sabemos si esto ya ha sido modificado o no, se ha caído, se ha golpeado uno de sus brazos, y preguntarle, digo, si tienen conocimiento de este caso, y bueno, si no lo tienen, yo se los acerco. Muchas gracias. Yendo a la afirmación que realizó, yo quiero señalar de que nosotros somos voceros y hemos de informarles de que este aparatito se llama celular, es un elemento de comunicación que nos permite una comunicación instantánea. Las decisiones del Consejo son del Consejo. Yo soy mero vocero. Entonces, no piense usted que uno dice cosas por decirla. No tome así. Esto sirve para comunicarse. El Consejo no estaba sentado acá porque estábamos nosotros. Obviamente una rápida consulta en línea nos permite tomar decisiones. La presencialidad no es requisito esencial para tomar decisiones. Yo fui vocero. Si usted piensa lo distinto, está bien, es su derecho. Doctor Aníbal,
La pregunta del periodista, por favor. Sí, con respecto a la paciente que está en ese centro de alojamiento preventivo, y tenemos que aprender a denominar correctamente a estos lugares. No son centros de aislamiento, tiene otro tipo de connotación cuando decimos centros de aislamiento. Son centros de alojamiento preventivo, que son los CAP. En algunos casos, como bien se ha aclarado, son para el ingreso ordenado y administrado, y en otros casos es para alojamiento preventivo de contactos estrechos, que son familiares o amigos de personas que han dado positivo a coronavirus. Ellos no, pero preventivamente, por la probabilidad que desarrollen la enfermedad, ya se los aloja en estos lugares, en donde se los estudia y rápidamente, una vez que den positivos a esa enfermedad, podamos iniciar el tratamiento correspondiente, ya sea en el Hospital Interdistrital Evita, si la complejidad lo requiere, o en un centro de asistencia sanitaria, los CAS, que también tenemos en todo el territorio provincial para los pacientes asintomáticos. Aclarado esto, que considero que es muy importante, porque muchas veces cuando estos centros han sido comparados con otros centros clandestinos de otra época, realmente es muy lamentable, por eso es importante utilizar la terminología correcta. En cuanto a esta paciente que hace referencia, sí ya ha sido tratada, es una paciente con problemas psiquiátricos. Bueno, este tipo de situaciones particulares ocurren y deben recibir el tratamiento correspondiente. No es que está sedada, está con tratamiento que corresponde a su patología, y lógicamente eso causa una sedación o un estado de ese tipo, pero por su patología, no porque se le ocurre al médico psiquiatra. En este caso es el Hospital Distrital número 8 que tiene esa responsabilidad, porque tiene un área de salud mental compuesto por psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales que toman las determinaciones. Y justamente tiene un control diario. Hoy seguramente vamos a tener nuevamente un informe de cuál va a ser la evolución del tratamiento de esta paciente. Bueno, me aclara que ella está internada en el hospital interdistrital, en el hospital distrital número 8, que justamente cuenta con un área de salud mental esta paciente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Romina Chaparro para la Pacho Canal 11. La pregunta para quien corresponda. Más que nada, explicar la diferencia que existe de realizar una cuarentena domiciliaria como la aplican en otras provincias y la cuarentena acá en centros de alojamientos preventivos, y cómo repercute el estatus sanitario de Formosa con otras provincias. Muchas gracias. Bueno, es muy importante esta pregunta, ya que nos permite explicar cuál es la estrategia sanitaria implementada por el Consejo y encabezada por nuestro gobernador en nuestra provincia, y que tanta satisfacción nos ha dado hasta el momento, ya que esto es justamente la clave de lo que nos permite tener los indicadores que estamos teniendo hasta la actualidad, con el número de contagiados y con el número de fallecidos, que es realmente abismal la diferencia si nos comparamos con cualquier provincia vecina, con Salta, con el Chaco, con Corrientes, con Misiones y con la República del Paraguay, para hablar de un contexto regional, y por supuesto también con el resto del país y también con el resto del mundo. Y que justamente esta estrategia de una detección rápida, por eso los rastrillajes que se están haciendo en los distintos barrios de Formosa Capital, pero sí también en las comunidades más alejadas del oeste provincial, en Clorinda. Hoy mismo estoy recibiendo imágenes que se están haciendo hisopados en localidades como El Chorro, María Cristina, Pozo de Maza, como así también
en Ingeniero Juárez, para dar algunos ejemplos, nada más. Pero en realidad se realiza en todo el territorio. Esta detección rápida de los casos que muchas veces están en sus domicilios y que son asintomáticos, ni siquiera ellos pueden saber de que son portadores de la enfermedad, tampoco nosotros lo sabemos. Esto nos permite detectarlos a tiempo y de esta manera buscar y trasladarlo a un centro de atención según la complejidad que requiera, según su patología previa, según su estado general. Esto permite que deje de contagiar a los demás miembros de su familia, porque si tiene una característica este virus es que es muy contagioso. Y encima, las variantes que están apareciendo en el mundo justamente se caracterizan por una mutación que los vuelve cada vez más contagiosos. Y tenemos variantes ya detectadas de ese tipo en Buenos Aires, de la variante británica, y también estamos muy cerca de Brasil, en donde existe otra variante que es muy contagiosa. Por lo tanto, es clave la detección rápida y el traslado de estos lugares para su mejor tratamiento, como así también las familias, los amigos, las personas con las que han tenido contacto se transforman en lo que se denomina justamente contactos estrechos, que tienen una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad, como está demostrado que está ocurriendo. Por eso es que cada vez que detectamos un caso positivo, rápidamente, en forma instantánea, hay todo un equipo de trabajo que tiene una logística que colabora, por supuesto, la policía de la provincia de Formosa también, para detectar a todos estos casos de familias de contactos estrechos, para trasladarlos a los centros de alojamiento preventivos para contactos estrechos. Es por eso que por cada un caso positivo hay más o menos 4 o 5 o a veces más alojados, que son los contactos estrechos en los distintos lugares. Y esto hace que si estas personas, como es muy posible que ocurra, desarrollen la enfermedad, no transmitan al resto de las familias. ¿Qué logramos con esto? Que haya menos cantidad de infectados, detener la espiral de contagios. ¿Qué más logramos? Que haya menos fallecidos, porque este virus, como todos sabemos, es importante aclararlo, no es lo mismo cuando toma un paciente que tiene 45 años y tiene enfermedades de base, o mayores de 60 años, adultos mayores, ya ahí su comportamiento es altamente letal. Así que este es el motivo por el cual no se utiliza la cuarentena domiciliaria, porque de esta manera la espiral de contagio tiene un aumento realmente muy significativo y rápidamente aumenta el número de contagios y aumenta el número de fallecidos, como vemos que ocurre en otras partes del país, en otras provincias, en otras regiones, en todas las regiones del mundo. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Pablo Rossi, Canal 3. La pregunta, doctor González, es para hacer una suerte de seguimiento. ¿No? Usted había informado cuando se cumplió el plazo de la Corte Suprema que había gente todavía que habían quedado acordado para entrar en otros momentos. Y la pregunta va por este lado justamente. ¿Se pudo contactar con esa gente? ¿Entró toda ya la gente que se había contactado en aquel momento o todavía faltan algunos por ingresar? Gracias. La verdad es que ahí quedó demostrada una vez más otra de las tantas maniobras que nos fueron inventando a lo largo de este tiempo. El trabajo que se hizo y que se continúa haciendo con los compañeros y las compañeras de distintos organismos del Estado, pero también con la colaboración de muchos militantes, de voluntarios militantes por la salud y la vida, voluntarios y voluntarias, por cierto, continúa. Todos los días nosotros tenemos ingresos a la provincia de una manera muy importante. En este momento se están realizando asignación de fecha ya para el mes de febrero. Es una coordinación con cada una de las personas que están en contacto con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia para el ingreso de la provincia.
Por ejemplo, en el día de ayer se produjeron 106 ingresos. Y así van variando día a día. Por ejemplo, el 11 de enero ingresaron 77 personas, el 12 ingresaron 63, el 13 93, el 14 128, el 15 86, el 16 112, es decir, permanentemente es el trabajo que venimos realizando. Y esto habla de la magnitud del compromiso que tiene la provincia de Formosa en cuanto al llevar adelante una política sanitaria que contemple esta medida fundamental que es de la cuarentena. Porque fíjense una cuestión, y me permito acá contar algo que nos lo informó el doctor Vivolini en la reunión del Consejo en el día de ayer. En Argentina fue detectada la cepa, la mutación de la cepa del COVID-19, que es la mutación que se había detectado en Inglaterra, ¿no es cierto, doctor? En Inglaterra. Y tal como estaba previsto, la cepa ingresó por un vuelo de un argentino que vivía en Inglaterra, que se había ido a Alemania y bueno, lo cierto es que llegó a la Argentina. Dio positivo y a esa persona la enviaron a domicilio. Es así, doctor, ¿no es cierto? Entonces ahora la gran preocupación es si esa persona cumplió adecuadamente el aislamiento. Y que nos pone en riesgo con la mutación de la cepa del COVID-19. Nosotros en Formosa, nuestra política de ingresos es muy clara. Toda persona que viene a la provincia con ánimo de permanecer en ella debe cumplir las medidas sanitarias que nosotros tenemos, que es la de un alojamiento por 14 días en uno de nuestros centros, de manera tal de que estamos todos seguros de que esa persona no va a tener ningún tipo de inconvenientes, ni la comunidad tampoco. Es una medida de cuidado, una medida de cuidado. Porque lo que estamos protagonizando los formoseños y las formoseñas es, como hemos señalado, una verdadera gesta. Y en ese sentido debemos recordar de que cada uno de nosotros es responsable por sí, pero también por los otros. Es lo que nos dice el Papa Francisco, la cultura del cuidado. Y también es uno responsable de lo que dice. Hay un viejo adagio que dice: soy amo de mis silencios y esclavo de mis palabras. Que a cada cual se haga cargo de lo que le corresponde. Pero como pueblo, permítanme volver a leer lo que expresamos en el parte diario, porque tiene mucha actualidad y mucha vigencia. Y dice: todo esto que venimos protagonizando quedará grabada en la historia esta gesta del pueblo formoseño. También quedará en la memoria colectiva la actitud indolente y mezquina de quienes solo buscan intereses personales o réditos electorales, mientras la comunidad organizada, es decir, la inmensa mayoría de los formoseños y de las formoseñas, lucha por la salud y la vida de cada uno de sus miembros. Agradecemos la presencia de todos y todas. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía con un nuevo diálogo diario. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.